Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy me van a ayudar muchísimo a estudiar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una lectura de una de las cátedras de italiano, ¿sí? Vamos a tratar de hacer lo más que podamos. La idea es que podamos leer juntos los textos que yo tengo que ver. Me van a estar ustedes ayudando a mí a estudiar, a prepararme para ser profesora de italiano. Bien, voy a reducir esto, ahí, así no hace falta verme. Lo bueno de esto es que lo voy a poder mover de aquí para allá. Bueno, vamos a iniciar con el contenido. En este caso estamos en una materia que se llama Lengua, Escritura y Oralidad, ¿sí? Es del profesor Pose. La verdad que es un excelente profesor, ¿sí? Ya estuve leyendo, ¿sí? Tenemos algunas cosas para leer, pero bueno, vamos a empezar con, con la introducción. A ver si podemos entrar. Bien. Esto lo vamos a mover por aquí, así ya, ahí está, así ya no molesta tanto. Bien, vamos a entrar en la introducción. Vamos a leer sobre los usos lingüísticos en el ámbito educativo. En esta primera unidad del taller de lengua, escritura y oralidad vamos a ocuparnos de la lengua que se usa en el ámbito de la educación superior y la investigación, que podemos denominar español académico. El objetivo de la unidad es mejorar el dominio de la norma que regula esta variedad de lingüística. Para alcanzar este objetivo es necesario, en principio, identificar esta variedad del español, es decir, necesitamos distinguir entre las diversas variedades lingüísticas que manejamos, aquella que nos interesa, en nuestro caso, la académica. Ahora bien, para realizar esta distinción de manera eficaz necesitamos ser capaces de monitorear cómo la llevamos a cabo. El primer núcleo temático de esta unidad está dedicado a las herramientas cognitivas imprescindibles, no solo para llevar a cabo este monitoreo, sino para todos los que tratemos en el curso, como comprobarán a lo largo del año. Una vez que manejemos las herramientas necesarias para observar los usos lingüísticos, trataremos acerca de las diversas variedades en que se presenta el lenguaje en nuestra realidad cotidiana. Como veremos, la lengua que necesitamos utilizar en el ámbito académico forma parte del español estándar. Esta lengua se caracteriza por estar sujeta a la corrección según las normas producidas por un conjunto de academias en la lengua distribuidas en todos los países de habla hispana, de las cuales la más conocida es la Real Academia Española. Más adelante tendremos la ocasión de hacer una crítica de estas normas y de observar sus limitaciones, pero ahora lo primordial es conocerlas y manejarlas con soltura. Este será el segundo núcleo temático de esta primera unidad. Finalmente, en el tercer núcleo nos dedicaremos a los recursos para el manejo del español académico, desde diccionarios y otras obras de consulta hasta recursos informáticos de procesamiento del lenguaje. Estas herramientas les permitirán optimizar el uso del lenguaje en las situaciones de comunicación que encontrarán en su trayecto como estudiantes y en su práctica como docentes. Comencemos entonces por preguntarnos qué habilidades necesitamos para poner en práctica para distinguir los diversos usos lingüísticos y reconocer entre ellos cuáles son los más adecuados en las situaciones de comunicación que tienen lugar en el ámbito académico. A continuación, trataremos acerca de tres conceptos: el metalenguaje, la atención focalizada y la metacognición. Vamos a continuar. Ay, estoy muy resfriada, chicos. Si ven que me cuesta, se va refrescando. Bien. El metalenguaje, como decíamos en la introducción, para distinguir qué lengua usar en el ámbito académico, son necesarios determinados saberes. A primera vista está claro que hay que disponer de información acerca de cómo es la variedad lingüística que deseamos identificar, y en la segunda parte de esta unidad nos ocuparemos de ello. Pero para entender y utilizar eficazmente esta información es imprescindible antes de tener entrenadas, ciertas habilidades. La primera que trataremos es el manejo del metalenguaje.
Conocerán por haberlo estudiado en la secundaria el esquema de comunicación propuesto por Roman Jakobson. Consta de 6 elementos. Tenemos emisor. Entre emisor y receptor tenemos el contexto, el mensaje, el canal y el código. ¿Sí? Cada uno va a ser explicado, así que no se preocupen. Se ha descrito en diversas funciones lingüísticas según el cual de los elementos se centre el uso del lenguaje. Así, por ejemplo, se habla de una función expresiva centrada en el emisor, que consiste fundamentalmente en la expresión de su estado de ánimo y sus sentimientos, o de una función fáctica, centrada en el canal, que tiene por objeto comprobar que el canal de comunicación sigue abierto. Las funciones que describió Jacobson son 6, a saber: expresiva, emisor; referencial, que es el contexto; poética, que es el mensaje; fáctica, que es el canal; metalingüística, que es el código; y la apelativa, que es el receptor. De ellas nos interesa la metalingüística, centrada en el código lingüístico. En esta función se produce una situación especial. El lenguaje es a la vez instrumento y el objeto de observación. Es fácil darse cuenta de que la lengua es un instrumento que permite observar, analizar, explicar, discutir cualquier elemento del mundo. Es decir, a través de la lengua logramos comprender otras cosas. Ahora bien, si lo que queremos observar es la misma lengua, encontraremos la particular situación de que el instrumento que usamos para observar es también el objeto de nuestra observación. Es lo que ocurre en la función metalingüística. Ay, no tengo. Ahí está. Bien, ahí está cargando. En esta función utilizamos, un metalenguaje, es decir, un lenguaje que trata acerca del lenguaje. Ahora bien, no se trata de un tipo de lenguaje distinto del que se puede utilizar con otros fines, sino de una función con la que pueden ser usadas todas las lenguas. Tenemos entonces un metalenguaje que utilizamos para analizar una lengua objeto. En nuestro taller, tanto el primero como la segunda, serán el español. Es decir, que nosotros vamos a estudiar el español hablando español. ¿Sí? Ese es el metalenguaje, a eso se refiere. Manejar con soltura la función metalingüística nos permitirá identificar, observar y discutir con precisión los usos lingüísticos. ¿Te sentís cómodo cuando utilizas la función metalingüística? ¿Te consideras hábil en esta función? ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer para mejorar tus habilidades metalingüísticas? Esta pregunta está muy buena. O sea, ¿me siento cómodo utilizando el español para estudiar el español? Obviamente sí. Y también voy a sentirme cómoda, creo yo, utilizando el italiano para estudiar el italiano, porque eso pasa en el profesorado, ¿no? Que usamos el italiano para estudiar gramática, o sea, se estudia todo en italiano, el italiano, ¿no? Hay que hacerse estas preguntas una y otra vez. Aunque al principio las respuestas no sean claras, el solo hecho de preguntarse lleva a prestar atención a estas habilidades. ¿Te consideras hábil en esta función? No. ¿Por qué? Porque nunca lo hice, nunca jamás me puse a pensar. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis habilidades metalingüísticas? No lo sé todavía, pero creo yo que estudiando ya es bastante. Vamos a ver qué pasa dentro de un tiempo cuando me vuelva a preguntar todo eso, qué es lo que voy a contestar. Capaz que pueda avanzar en un sí, me siento cómodo, sí lo puedo usar, sí me considero hábil, sí puedo mejorar a través de esto y esto. Capaz que al no saber cómo, hoy en día me quedo como en la nube, ¿no? Como diciendo, no sé, bueno, al saber cuáles son las herramientas para mejorar mis habilidades, lo voy a poder saber si necesito esta herramienta, esta otra o alguna otra, ¿sí? Gracias a la conciencia metalingüística podemos analizar los mensajes como objetos y atender no solo al contenido, sino también a su forma. Está claro que si queremos usar el lenguaje de manera adecuada y eficaz, escuché el ruidito, debemos enfocarnos. Escuché el ruidito porque no se está cargando. Tengo un problema acá con.
Parece que tengo un corto ahí. Bueno. Está claro que si queremos usar el lenguaje de manera adecuada y eficaz, debemos enfocarnos en ambos aspectos. ¿Qué se dice y cómo se dice? Para ello utilizamos nuestra atención bifocal, como veremos a continuación. Atención bifocal. En el uso cotidiano del lenguaje solemos concentrarnos más en el significado de lo que se dice que en la forma. Algunas situaciones, sin embargo, nos obligan a reparar en cómo están formados los mensajes, tanto los que recibimos como los que producimos. Una de estas situaciones es el aprendizaje de una lengua extranjera. Ahí es donde estamos entrando con el tema de italiano, ¿no? En nuestro caso, el italiano será nuestra lengua extranjera, porque yo soy argentina, no tengo, o sea, mi lengua madre es el español rioplatense y el italiano sería mi primera lengua extranjera. Sí, que el día de mañana quiero tener como otras lenguas extranjeras para poder comunicarme. ¿Sí? Cuando uno aprende una lengua, una segunda lengua o extranjera, en este caso italiano, ejercita un tipo de atención bifocalizada. Mientras participa en actividades comunicativas, para las que resulta imprescindible la atención al sentido, presta también atención a determinados rasgos formales de caudal lingüístico, con el fin de utilizarlos de un modo significativo y no mecánico. Este proceso que se ha investigado en el marco de la enseñanza de lenguas se verifica también en el aprendizaje de alguna variedad de una lengua conocida, por ejemplo, el español académico. Cuanto más conscientes seamos de la atención bifocal, mejor nos va a funcionar y afinará a la vez nuestra habilidad metalingüística. Por eso es importante preguntarse una y otra vez por cómo está funcionando este tipo de atención, si ya logramos regularla a voluntad, qué información nos permite conocer, cómo podemos mejorarla. La capacidad de autorregular la atención de manera consciente es parte de un conjunto más amplio de capacidades denominado metacognición. Como veremos en el siguiente apartado, la capacidad de autorregulación varía de una persona a otra, pero se puede mejorar con la práctica. Reflexionar acerca de cuánto manejamos la atención bifocal es un excelente ejercicio para entrenar esta autorregulación. La conciencia lingüística, seguimos. Sabemos que las habilidades metacognitivas nos permiten regular la atención. Podemos, por ejemplo, dirigirla simultáneamente hacia dos focos, el contenido y la forma. En el ámbito académico es necesario mantener activa esta atención, pues no permitirá hacer uso estratégico de los recursos comunicativos. A la vez, nuestra conciencia lingüística mejorará notablemente, de manera que adquirirán más relevancia otros aspectos de nuestra lengua. Antes de hacer un repaso de las variedades que presentan las lenguas que acaso conozcan de la secundaria, les propongo que nos detengamos en el concepto de conciencia lingüística, pues resulta clave para la comprensión y la utilización de los recursos que encontrarán en este taller. Es necesario, en primer lugar, hacer algunas aclaraciones acerca del término que permitirán a continuación definirlo de manera adecuada. Por último, nos detendremos en las ventajas de manejar este conocimiento. Para entender el término metacognición necesitamos concebir la existencia de dos niveles. Un nivel objeto, el de las operaciones cognitivas, y un nivel de meta. ¿Sí? Hablábamos en la clase de meta de Facebook, dice meta. También es interesante saber qué es lo que significa meta, ¿no? El de las operaciones cognitivas y un nivel meta, que es el de las operaciones metacognitivas, que analiza al nivel objeto. En cuanto al término conciencia lingüística, sabemos que se usa para referirse al conocimiento explícito acerca de la lengua, pero también se usa el término de conciencia metalingüística con el mismo sentido. El primero expresa el objeto, que analiza esa conciencia. El segundo expresa el nivel de tal conciencia, es decir, el nivel meta. Se trata de dos perspectivas para designar el mismo conocimiento. Tenemos entonces que la conciencia lingüística es el conocimiento explícito de la lengua. Ahora bien, es muy importante aclarar que ese conocimiento no se limita a lo que nos enseñan de gramática o a lo que leemos en el diccionario.
La gramática y el diccionario se refieren solamente a algunos aspectos particulares de la variedad estándar, pero el conocimiento lingüístico incluye todas las variedades lingüísticas que manejamos, al uso de los recursos expresivos, a la interpretación de los mensajes que recibimos y especialmente a la manera en que nos relacionamos con los demás. Recordemos que comunicarse no es meramente transmitir información, es relacionarse con otras personas. Tradicionalmente se ha considerado que la lengua es un instrumento para codificar información y que con el conocimiento de este código ya tendremos garantizado el éxito comunicativo. Se trata de afirmaciones que son aceptables solamente desde un punto de vista muy particular. Pero la idea de que eso es todo lo que se puede decir de las lenguas es claramente falsa. Con la lengua ejecutamos acciones. Por ejemplo, alguien que está pronunciando las palabras te perdono, está haciendo algo. Cuando un docente dice o escribe aprobado, también está haciendo algo. Y alguien es que afirma soy estudiante del Joaquín, también está haciendo algo, afirmar. Esta es la dimensión performativa de las lenguas. Hacemos cosas con las palabras. Es un poco loco esto, pero es muy claro. Te estoy aprobando, o sea, estoy haciendo algo, estoy aprobando a una persona que tiene un antes y un después de esas palabras. Por ejemplo, cuando fui a rendir el último examen para profesora de educación física, me dijo, estás aprobada, y a través de esa palabra yo me convertí en ese segundo en profesora nacional de educación física. Y este hombre, esta persona, Juan Carlos Orué, el gran Juan Carlos Orué, ¿era Juan Carlos? Carlos Orué, perdón. Carlos Orué, con esas palabras, hizo de mí una profesora, ¿sí? Ya no podremos pensar, sigo leyendo, que la comunicación es transmitir información y además relacionarse con las personas. La operación más global que realizamos es relacionarnos. En el marco de esta operación podemos hacer muchas cosas con la lengua. Una de ellas es transmitir información, pero también podemos influir sobre los demás, cuidarles, comprometernos con ellos, etc. Así lo dice. Según hemos visto hasta aquí, el conocimiento lingüístico se compone de cierto tipo de información explícita sobre la gramática, el significado de las palabras, el funcionamiento de la lengua, su variedad, etc. Y de un amplio género de habilidades lingüísticas, todas vinculadas con las relaciones interpersonales que incluyen, por ejemplo, las necesarias para la conversación. Me perdí. La cortesía, la transmisión de información, la interpretación de los mensajes, la expresión de la propia subjetividad. En síntesis, podemos tener conocimiento explícito de una gran parte de lo que hacemos con la lengua. El trabajo sobre la conciencia lingüística, vamos a abreviar con CL, se ha investigado en diversas áreas de la ciencia del lenguaje, porque influye positivamente en múltiples dimensiones. Algunas ventajas que aportan son, en la dimensión afectiva, la conciencia lingüística afecta a la formación de actitudes, al despertar de la atención y a su fortalecimiento, a la sensibilidad, a la curiosidad o interés, a la relación entre lo racional y lo emotivo, a la disminución de los efectos del filtro afectivo. En otra dimensión social, un desarrollo de la conciencia lingüística redunda en una mayor tolerancia y respeto por otras lenguas y otras variedades, en una mejora de las relaciones entre grupos étnicos y en el incremento del plurilingüismo y la pluriculturalidad. En cuanto a las relaciones de poder, la conciencia lingüística se centra en aquellas prácticas sociales en las que se producen casos de manipulación y opresión mediante el lenguaje y contribuye a la formación de ciudadanos capaces de enfrentarse a ellas. A la dimensión cognitiva atañen tanto las relaciones que se dan entre pensamiento y lenguaje, como el desarrollo de la capacidad de análisis de los aprendientes. Dicha capacidad se estimula en el estudio de la lengua y es fácilmente extrapolable a otras áreas del conocimiento. En la dimensión performativa, el conocimiento adquirido mediante la conciencia lingüística puede conducir a una mejora en el aprendizaje y el uso de la lengua, y en un estrechamiento de la relación entre el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental.
Como puede apreciarse, el conocimiento tradicional sobre la gramática es una parte mínima de la conciencia lingüística, pues esta conciencia se enfoca también en otros niveles y fenómenos del uso de la lengua. Por ejemplo, se atiende a las diversas funciones de la lengua, a los estereotipos sociales, a los géneros discursivos, así como al mismo proceso de aprendizaje y uso por el que están pasando los aprendientes. Cuanta mayor conciencia tengamos de los mecanismos lingüísticos que nos permiten establecer, mantener y regular las interacciones, mejor será nuestra relación con las demás personas. Las habilidades metacognitivas nos permiten dirigir la atención al conocimiento que forman la conciencia lingüística. Si usamos estos conocimientos de manera adecuada, será muy probable que la comunicación resulte exitosa. Por ejemplo, conocer la lengua estándar y cómo usarla es crucial para comunicarse en el ámbito académico. Sin embargo, hay que destacar que considerar que la lengua que hablamos es o debería ser solamente la estándar nos puede llevar a cometer errores de adecuación, a sostener actitudes discriminatorias, a degradar a quienes desconocen esta variedad, etc. Como veremos a continuación, las lenguas no son homogéneas, ni deberían ni podrían serlo. Esto es lo primero que tenemos que asumir cuando observamos los usos lingüísticos, ¿sí? Bien. Ay, qué linda que estoy así. Bien, vamos a hacer lo siguiente, metacognición. Bien, la metacognición es el título de este tema. Han encontrado el prefijo meta en metalenguaje, por ejemplo, ahora en metacognición. Hemos visto que un metalenguaje es un lenguaje sobre lenguaje. El prefijo, podemos observar, indica que un sistema se vuelca sobre sí mismo. Si definimos, simplificando para explicar, la cognición como el pensamiento, entendemos la metacognición como el pensamiento sobre el pensamiento. La investigación de enseñanza de las lenguas ha dedicado mucha atención a la capacidad de los estudiantes para observar y controlar los procesos de aprendizaje y ha generado información sólida y útil. Por eso elegí la definición que da el diccionario de los términos de clave de L, que les presento. El concepto de metacognición se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. Gracias a la metacognición, las personas pueden conocer, regular y regular los propios procesos mentales básicos que intervienen en su cognición. Ay, qué mal que estoy de la garganta y de la nariz. Dios, estoy como que no estuviera así con... Me cuesta pronunciar. Esta capacidad, que se encuentra en un orden superior del pensamiento, se caracteriza por un alto nivel de conciencia y control voluntario, ya que permite gestionar otros procesos cognitivos más simples. El conocimiento sobre la propia cognición implica que un individuo es capaz de tomar conciencia del funcionamiento de su manera de aprender y comprender por qué los resultados de una actividad han sido positivos o negativos. La metacognición aplicada al aprendizaje de lenguas se refiere al control que puede realizar durante su aprendizaje e incluye la planificación de las actividades cognitivas, el control de proceso intelectual y la evaluación de los resultados. La aparición del concepto de metacognición es relativamente reciente. Surgió como objetivo de los estudios en psicología a finales de los años 70 en el siglo XX, a partir de las investigaciones de Flavel sobre algunos procesos cognitivos. Según Flavel, la metacognición se desarrolla en el ser humano porque es un ser vivo que piensa y que es susceptible de cometer errores cuando piensa. Necesita algún tipo de mecanismo que le permita regular estos errores. Asimismo, la metacognición es necesaria para las personas porque les permite planificar y tomar decisiones de forma fundamentada sobre asuntos de sus vidas en general. Desde entonces, la investigación se ha dedicado a estudiar los procesos mentales que, de forma deliberada y consciente, realizan los aprendientes eficientes cuando estudian, resuelven problemas, llevan a cabo tareas académicas o intentan adquirir información. En el estudio de la metacognición se distinguen dos aspectos centrales, uno sobre el conocimiento declarativo y otro sobre el conocimiento instrumental. El conocimiento declarativo permite que las personas sepan qué procesos cognitivos usan, es decir, un conocimiento sobre las personas.
por qué una tarea es relativamente más compleja que otra y qué estrategias son más apropiadas para resolverlas. Conocimientos sobre las tareas. El conjunto de estrategias que cada uno puede usar, conocimientos sobre las personas. El otro aspecto central de la metacognición gira en torno al conocimiento procedimental, es decir, la capacidad de las personas para controlar sus procesos cognitivos. Implica planificar qué se va a aprender, controlar el transcurso del aprendizaje y evaluar los logros obtenidos. El conocimiento sobre la metacognición ha sido de gran valor en la enseñanza de lenguas, hasta el punto de que los procesos metacognitivos han pasado a formar parte de los contenidos de los programas de enseñanza junto con el resto de los contenidos procesuales, lingüísticos, pragmáticos y culturales. El conocimiento sobre la metacognición ha permitido identificar las estrategias metacognitivas e incorporarlas a los objetivos de aprendizaje de los currículos procedimentales, así como su concreción en actividades de aula mediante el enfoque por tareas. Los beneficios de una enseñanza de lenguas que preste atención a los procesos metacognitivos son importantes. Los alumnos pueden incrementar su autonomía en el aprendizaje en la medida en que tienen cierto conocimiento de los objetivos que desean alcanzar. ¿Qué estrategias pueden emplear para lograrlo? O pueden evaluar su proceso de aprendizaje y darse cuenta de si las estrategias utilizadas son las apropiadas o no. Pueden evaluar los resultados que van obteniendo y valorar en qué medida han alcanzado sus objetivos previamente establecidos. Esta es una buena oportunidad para ejercitar la metacognición. Les dejo algunas preguntas para que se hagan. ¿Se entiende la definición que acaban de leer? Si hay algo que no les queda claro, ¿qué es? ¿En qué sentido no les queda claro? ¿Son hábiles desde el punto de vista metacognitivo? ¿Hacen algo para mejorar? ¿Cuán conscientes son de su capacidad metacognitiva? Son preguntas bastante... Yo entendí que, obviamente, la metacognición, que obviamente que yo tengo que ser consciente de aquello que pienso, tengo que ser consciente de cómo estudio, de qué estrategias utilizo para poder estudiar, etcétera, en este caso, una lengua extranjera, ¿sí? Así que yo creo que me quedó claro, ¿sí? Y no soy muy hábil todavía dentro de lo que es el ejercicio de la metacognición, pero se puede mejorar a través de la práctica. No sé si soy tan consciente de mi capacidad metacognitiva, pero creo que sí. Bien, hasta acá el video número 1, ¿sí? La primera parte de este curso anual, creo que es, de lengua, escritura y oralidad. Así que hasta acá el video de hoy. Vamos a ir subiendo de a poquito para que ustedes no queden con la cabeza tan inflada. Yo voy a seguir grabando, voy a seguir estudiando. Hasta luego.